Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales. También le vuelvo a dar la bienvenida a los que ya están aquí presencialmente. Es un honor para nosotros poder seguir estudiando la palabra de Dios junto con ustedes. Y estamos estudiando el libro de Proverbios. Hoy empezamos con Proverbios capítulo 11 y vamos a empezar desde el versículo 1. Como les comentaba ya a los que estaban aquí, el tema del día de hoy se titula Honor o Caída. Honor o caída. Y vamos a ver por qué, si fueran tan amables, vamos a dar lectura. Vamos a leer Proverbios capítulo 11, versículo 1. Échenme una señal de humo cuando estén ahí. ¿Están? Súper. Dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Esto no significa que si te pasaste de tamales y moviste la báscula, algo esté mal ahí. No. ¿A qué se refiere con el peso falso? Está haciendo una analogía, está hablándonos del comercio. En el comercio se usaba de unas piedras con un peso específico para ponerlas en la balanza y de ahí decirte si te están dando una cantidad en específico. Pero había quien truqueaba estas piedras y tenían una o más pesada, una más ligera, según cuál fuera el caso de lo que se ocupara, para truquear la balanza y para con todas sus letras para transar a los demás. A la fecha, en algunos mercados, algunas de estas camionetitas que traen la báscula están truqueadas, ¿no? De que tú pones 1 kilo y te va a marcar 1 kilo 200 o 1 kilo 300. Es como ir a la gasolina aquí en México, que los litros de litro difícilmente te tocan. Es un poquito así. ¿Por qué? Se usaba para literalmente hacer una tranza, para buscar dinero de esta manera. Y la Biblia advierte de eso, y no solo en cuanto al comercio, advierte de esto porque esta es una práctica que nos habla de una falta de honradez, y eso es algo con lo que Dios está sumamente peleado. A Dios no le gustan las cosas torcidas, las cosas chuecas. A Dios le gusta la honradez y las cosas derechas. Entonces dice: el peso falso es abominación a Jehová. Es algo que abomina, es algo que detesta, es algo con lo que no se combina. Entonces no solo era una práctica sobre corrupción en el comercio, sino nos habla de una actitud torcida del corazón. Nos habla de cuando queremos anhelar dinero y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de alcanzar ese dinero. Para el mexicano es bien común la tranza, es bien común pues me hicieron un descuento ahí medio chueco, pero pues logré un descuento, ¿no? O pues ya salí con una mordidita y no pasó nada, ¿no? O ya le di una mordidita para que la multa no me saliera tan cara. Eso a veces se nos hace bien sencillo y caemos en exactamente esta misma cosa que Dios abomina, que es lo chueco, lo torcido, lo que engaña. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La pesa cabal, es decir, la pesa que tiene el peso que se supone que debería de tener. Peso y pesa se escribe balanzas y pesos. Y el dinero, pues si bien es algo necesario, es un instrumento necesario, se necesita adquirir de manera correcta y usar de manera correcta. Ya estamos en Proverbios. Acompáñame por favor a Proverbios 16:11. Vemos algo similar. Proverbios capítulo 16, versículo 11. Aquí dice algo muy similar. Dice: peso y balanzas justas son de Jehová. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa, es decir, lo recto, lo derecho. Eso es lo que le gusta a Jehová. Específicamente se trata de cómo se van a llevar a cabo nuestros tratos, de cómo se van a llevar a cabo nuestras finanzas, de cómo nos conducimos tú y yo como personas, si vamos derecho o no vamos derecho. Había una advertencia desde Levítico 19:35, te la leo. Dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ok, entonces
pesas justas, balanzas justas, las cosas derechas. Eso es lo que le gusta a Dios. La ley era muy clara en cuanto a estas cosas. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 25. Va a parecer un poquito esgrima, pero vas a entender bien por qué. Deuteronomio capítulo 25, versículo 13 al 16 vamos a leer. Deuteronomio 25, a partir del versículo 13. ¿Ya están? Dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Ojo que ya no nada más está diciendo es abominación a Jehová el peso falso, está diciendo es abominación a Jehová cualquiera que hace esto. Entonces no solo es una práctica que Dios abomina, es una práctica que no es para los hijos de Dios. Hijos de Dios no deberíamos de caer en estas prácticas. Si hermano tienes una gasolinería, por favor dinos en dónde está y prométenos que vas a dar litros de a litro. Si estás vendiendo algún producto, kilos de a kilo, hermano, ¿para qué? Para ser justos, para ser rectos, pero no solo en cuanto al comercio, sino te decía, ¿cómo nos estamos conduciendo tú y yo? El estudio es para hombres, ¿no? Para hombres de a de veras. Obviamente le damos la bienvenida a todas las mujercitas que tienen a bien venir a estudiar de la palabra y a las que nos ven también. Pero si estamos hablando en específico con hombres y también para las mujeres, se espera de ti y de mí que seamos honorables. Se espera de ti y de mí que seamos rectos de proceder, que hagamos las cosas derechas. Hay un ejemplo en la Biblia de qué tan drástico era tratarle de ver la cara a Dios con las cosas que decías. El ejemplo que te voy a decir es el de Ananías y Zafira. La gente vendía terrenos y traían el precio de lo comprado y lo ponían a los pies de los apóstoles. Eso nos habla el Nuevo Testamento, pero aquí se valió ofrendar, pues claro que se valió ofrendar. ¿Cómo? Como Dios ponga en tu corazón. El problema de Ananías y de Zafira fue que trataron de mentir. Entonces vendieron en un precio su propiedad, pretendieron ofrendar, pero mintieron en el precio de lo vendido. Entonces llega el primero, miente, cae muerto. Llega el segundo, llega la esposa. Oye, ¿qué pasó aquí? No, pues vendimos. ¿En cuánto? En tanto. ¿Por qué mentiste? Ahí van los pies del otro que mintió. Y marido y mujer ambos fallecieron. ¿Por qué? Por pretenderle ver la cara a Dios. Pero a Dios le ofende que no vayamos derecho en estas cosas. La palabra pesa de Deuteronomio 25, 13 y 15 y el que la acabamos de leer en Proverbios 11:1 viene del hebreo even y significa piedra que se ocupaban para tener la medida del peso. Te digo, en unas piedras que tenían ya con el peso específico, pero pues obviamente truqueaban estas piedras. Antes, ¿qué hacían en las básculas? Pues o la truqueaban internamente o ya le dejaban puestas cosillas. Entonces, o te ponían, o sea, en la charola que ponían, o sea, te la ponían en cero y de ahí la charola ya le dejaban cosas puestas. Entonces las truqueaban de 20 maneras, las siguen truqueando de 20 maneras, pero es algo que no agrada a Dios. Ahora, aquí tenemos un comparativo y la idea es hacer un zigzag en esta tabla. Ese zigzag lo puedes hacer muy mal y terminar enfrentándote a la ira de Dios, o lo puedes hacer de manera correcta como hijo de Dios. Honor o deshonra. ¿A cuál le vamos a ir o a cuál le tenemos que ir como hijos de Dios? Obviamente al honor. Es deshonroso el hacer las cosas turbias, el hacer las cosas
chuecas. Eso es deshonroso, eso no debería de pasar, no debería de nombrarse entre hijos de Dios. La otra opción es la deshonra. Ahora, el honor se espera de ti y de mí como hijos de Dios. Y ya vimos el ejemplo de Ananías y Zafira. La deshonra, por otro lado, no solo la genera, por ejemplo, la soberbia trae deshonra, y ahorita lo vamos a estudiar, pero viene de precisamente no ser recto. Ahora, cuando tú pecas y yo peco, pecar es errar el blanco, ¿estamos? Es equivocar el camino. Pero si yo me mantengo en pecado, necesariamente voy torcido, necesariamente no estoy haciendo lo recto, no estoy haciendo lo que Dios dijo, me estoy apartando de la voluntad de Dios y entonces empiezo a alejarme y entonces empiezo a tener consecuencias. Ahora, los pesos y las medidas del comercio tenían que ser mantenidas equitativamente para que el pueblo no fuera engañado. La obediencia significaba años de prosperidad en la tierra, y significaba el alcanzar la tierra prometida, significaba bendición. No hacerlo, por otro lado, es abominación para Dios, y la medida engañosa es una abominación y es algo rechazado e impuro. El tema de las medidas falsas y las pesas falsas se menciona frecuentemente en Proverbios y en los profetas, siendo una práctica que tristemente era muy común y lamentablemente aquí en México lindo y querido sigue siendo muy común. Entonces, en resumen de este primer punto, los hijos de Dios tenemos que ser derechos y honrados en todas las cosas. Derechos y honrados en todas las cosas. ¿Por qué enfatizamos en esto? Porque a veces como hijos de Dios somos derechos y honrados aquí en la iglesia, pero a veces no somos derechos y honrados en otras cosas. Salud. A veces no somos derechos y honrados con la mujer, con nuestras esposas. A veces no somos derechos y honrados en nuestros negocios, en nuestros trabajos. A veces no estamos siendo derechos y honrados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos. Tenemos que entender que lo torcido es abominante para Dios. Entonces, ¿qué? ¿Soy una abominación para Dios? No, entonces simplemente por el amor de Dios, enderézate y enderezóme, digo el otro. ¿Para qué? Para que vayamos de la mano con Dios. Tú y yo de origen estamos torcidos, de origen caminamos mal, pero si nos alineamos a la voluntad de Dios, entonces enderezamos nuestro camino y entonces podemos ser honorables tú y yo, que es lo que se espera de nosotros como hijos de Dios. Vamos a regresar a nuestro pasaje base y ahorita se va a poner buena la cosa. El peso falso es abominación a Jehová. Ok, ya vimos, tenemos que ser derechos. Mas la pesa cabal le agrada, es decir, lo recto, lo justo, el hacer las cosas derecho. Eso es agradable para Dios. El versículo número 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y aquí me voy a detener un poquito más. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Aquí vemos un contraste, no solo un contraste, más bien un efecto que tiene la soberbia, una causa que tiene inmediata. Esta palabra soberbia proviene del hebreo sadón, con acento en la O y con Z al principio, sadón, y significa arrogancia, presunción, soberbia, soberbio, orgullo. Tiene que ver con la altivez y con el orgullo. Es alguien arrogante y tristemente para todos nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos de la causa que tiene la soberbia, y esa causa es inmediata, es algo que va a pasar, es una ley, así como lo que siembras cosechas. Esta es una ley bien importante. Ahora, proviene o viene junto con la soberbia la deshonra. Deshonra viene del hebreo calón, con acento en la O, calón con C al principio y acento en la O, y significa desgracia, afrenta, avergonzar, deshonrar, deshonrador, ignominia, vergüenza. Es decir, cuando viene la arrogancia, la presunción, la soberbia, el orgullo, viene también la desgracia, la afrenta y la vergüenza.
van de la mano. Empiezas con una, terminas en la otra necesariamente. Si te interesan las palabras, el número en hebreo, si tienes un diccionario Strong, de la palabra soberbia es el número 2087 y de la palabra deshonra es el número 7036. Quien no sepa a qué nos referimos cuando damos estos numeritos, estos son el número que viene en tu concordancia exhaustiva Strong. Si no tienes una, te recomiendo una. Si no te alcanza porque es un tumbaburros caro, pues lo puedes bajar en una aplicación y lo puedes buscar fácilmente de manera gratuita. Ahí pregúntenos con confianza al final, es una súper herramienta, ¿ok? Entonces, con la soberbia viene la deshonra. Vamos a comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Proverbios 16, lo tenemos poquito más adelante, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice, antes del quebrantamiento es ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, soberbia seguida de quebrantamiento. Altivez de espíritu seguida de caída. Esto es necesario, pasa sí o sí. Y vamos a ver múltiples ejemplos bíblicos de cómo esto opera. Ahora, ¿qué es lo triste y por qué nos tiene que confrontar tanto esto, hermanos? Porque cualquier medida de autoridad que se nos da, y lo vamos a ver en los ejemplos que vemos, porque la mayoría eran autoridades, normalmente nos hace tirar hacia la soberbia. Entonces decimos en México, te trepas un ladrillo y te mareas. Que nos dan medio gramo de autoridad y decimos, yo puedo, fue por mis fuerzas, fue porque, hermano, si usted supiera, yo tengo más negocios que Coca-Cola juntos. O sea, no tienes idea, o sea, tengo una mente emprendedora, yo todo esto logré y por eso tengo mi dinero y por eso tengo mis casas y mis terrenos y todo. Confeti para ti. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve pretender que algo de lo que puedas tener no vino de la mano de Dios? Si la palabra nos dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, y media vez te alzas tú y aguas, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta situación no solo pasa en el mundo. Esa situación pasa entre hermanos en la fe. Esta situación de soberbia, de pisotear al vecino, de que te dieron un puesto y ya te sientes Juan Camaney. Hermanos, eso no tiene que pasar entre nosotros. ¿Y por qué enfatizo tanto en esto? Porque si estamos hablando, hombres, de que somos cabeza del hogar, con más razón tenemos que tener mucho cuidado de no ser soberbios, altivos, pedantes, arrogantes y anexas en el amor del Señor. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Soberbia de entrada, les decía, tiene que ver con la altivez y el orgullo y tiene consecuencias inmediatas. ¿Qué consecuencia? La deshonra, que ya vimos que significa vergüenza, afrenta, desgracia. ¿Ok? La otra opción es la humildad, que viene para los que tienen sabiduría y que es cuando ponemos a Dios primero que a nosotros. Pero vamos a ver distintos ejemplos de cómo opera esta soberbia y cómo trae desgracia. Obviamente se trata, les decía, de un orgullo negativo y una consecuencia automática es la deshonra, es la desgracia. Viene la vergüenza, el hombre insolente no es prudente y llega la desgracia, y la desgracia esta se ve en público. El orgullo de entrada fue el principio de la caída. Fue Dios dijo esto, pero yo digo esto. Y el problema es que tú y yo que estamos en el Señor, a veces ya tenemos la parte que dijo Dios y de todos modos decimos, pues sí, pero yo sigo diciendo esto. Y a veces ya con la lección de parte de Dios. Entonces Dios nos dice, trata a tu mujer como a vaso más frágil. Y dices, no me convence. O sea, no, es que ella no merece ser tratada frágil. Necesita un trato duro y vas a ver cómo, sí la domo, hermano. Ándale pues.
De entrada, suerte con tu matrimonio, si esa es tu manera de pensar. Y de seguida, hermano, lo que dice Dios, no lo que digo yo, porque el orgullo fue el principio de la caída. Es un rasgo natural en el ser humano. Si quieres ver la caída, la puedes ver en Génesis 3:5. Si quieres ver cómo es un rasgo natural del hombre caído, se describen las consecuencias y cómo opera y cómo es el hombre caído en Marcos 7:21 y 22. Si me permites, te lo leo rápidamente. Marcos 7:21 y 22 dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, y luego dice la envidia, la maledicencia y la soberbia, la insensatez también. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el orgullo, les decía, fue la fuente de la caída. Sigue siendo algo con lo que tenemos que batallar tú y yo, y es descripción, es un rasgo natural del hombre caído. Ahora, tú y yo no somos hombres caídos. Tú y yo no vivimos o no deberíamos vivir en esa condición. Entonces necesitamos revisarnos. ¿Para qué? Para que no hagamos de la soberbia una característica natural del cristiano. No debiera ser. Les decía que los ejemplos que vamos a ver, la mayoría son autoridades. Hermanos, ¿cuál es la obligación de la autoridad? Es pregunta, ¿quién se anima a decírmela? ¿Qué obligación tenemos como autoridad? ¿Qué nos toca? ¿Cuál? Servir, sí. Dar ejemplo, correcto. ¿Te la ganó? Corregir, correcto. Nos toca disciplinar, ¿estamos de acuerdo? Que habíamos visto en clases pasadas que es traer la instrucción. Nos toca también a veces traer el castigo, sí. Pero nos toca como Cristo a la iglesia entregarnos por aquellos, por sobre los que somos una autoridad. Marido, el marido es cabeza de la mujer, y oímos eso y nos encanta, ¿no? A fuerza, soy cabeza de la mujer, sí. Como Cristo de la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es mi obligación entonces como autoridad? Entregarme, como bien decían, servirla. Mi obligación es protegerla también, cuidar a la Grey. La Grey es un grupo de creyentes. Mi obligación es cuidar de mi esposa, mi obligación es cuidar de mis hijos, entregarme a mí mismo por ella. Les decía la vez pasada a las mujeres también, oigan, no es que no nos dé frío, cuando se les olvida su suétercito y su chamarra y hay como hombrecito te quitas tu suéter y te lo das, no es que somos inmunes al frío, es que nos toca como hombrecitos proteger a la mujer, aunque te hagas paleta. Mujeres que están aquí, que no se les olvide su chamarrita, ¿no? Tengan misericordia. Pero si se les olvida, hombrecitos que estamos aquí, más nos vale que nos quitamos nuestra chamarrita y se lo ponemos a la dama. Pues es que ya no hay damas o ya no hay hombres, como la quieras ver. Calón, ¿no? No, pero de esos no hay aquí, ¿verdad que no? No, aquí puro machín de Davis. Ok, nos toca a nosotros velar por la gente por la que somos autoridad. Nos toca servir a la gente sobre la que somos autoridad. Nos toca interceder por la gente sobre la que somos autoridad. ¿En qué momento se nos ocurrió que podíamos pisotear, mandonear, ser soberbios como autoridades? Esto es un error delante de los ojos de Dios. Y se cosecha gravemente, porque en el momento que te estás levantando de todo lo que tenemos en esta casa es porque yo me mato de sol a sol. No es cierto, es por la gracia y la misericordia de Dios. Una, que te permitió 2 manitas para trabajar, y 2, que te permitió tener trabajo, y 3, que te permitió amanecer para trabajar, y 4, que te proveyó de las cosas. Porque toda dádiva y todo don perfecto que damos proviene de Dios. ¿En qué momento se nos ocurrió pensar que podemos farolear con las cosas que tenemos? Y llegamos con los hijos de, pues si no, no te doy dinero, y queremos usar el dinero como excusa o como rehén con las mujeres o como rehén con los demás, porque pues yo soy el que trabaja y yo soy el que provee y yo soy el que qué. Si Dios nos da todas las cosas, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Se los digo con dolor porque me pasó hace bien poquito. Me tuve que cachar a mí mismo siendo soberbio, siendo arrogante, siendo altivo,
cómo me dolió y qué buena regañiza me puso Dios. ¿Por qué? Me tuvo que recordar estas cosas. Tu autoridad se te fue dada. Tu autoridad te fue dada para servir a los demás, humildemente. No para pisotear, no, pues a ver cómo le haces. Hijo. Hermanos, soy bueno para discutir. Como yo solo. No traten. Entonces, ha habido veces que he usado eso para pisar a mi esposa. No saben las regañizas que me pone Dios después. Porque por soberbio. Porque uno se siente muy trucha, muy elocuente, muy de qué carambas te sirve. Más bien traes desgracia inmediata. Y no nos tiene que pasar. Vamos a ver ejemplos bíblicos. Te platico algunos los vemos en el texto. ¿Se acuerdan de los constructores de la Torre de Babel? Babel significa confusión. Y su intención, y narra el texto, si después lo quieres checar bien, está en Génesis 11, narra el texto que se juntaron varios, estaban haciendo una comunidad grande y dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer una torre que llegue al cielo para que no seamos dispersados. O sea, su intención era que no nos separen, cuando la obligación y la instrucción que tenían era precisamente de ir y poblar la tierra, ¿no? No, nos quedamos aquí todos juntitos, que nadie nos separe y vamos a hacer una torre que llegue al cielo, nosotros solitos vamos a llegar. ¿Cómo la ves? ¿Qué crees que pasó por ese acto soberbio? Acto seguido, Dios los confunde, les cambia las lenguas y fueron dispersados. No solo eso, cosecha grave. Te decía, Babel significa confusión. Ahora, otro ejemplo. María y Aarón se levantan contra Moisés y le dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué tú estás poniéndote por arriba de nosotros y nosotros también enseñamos la palabra, nosotros también escuchamos a Dios? Como que tú, ¿por qué? ¿Quién te dijo a ti? Ay, nada más Dios le dijo. Acto seguido, por su numerito, ¡pum!, le da lepra a María. Y ahí tienes a Aarón orando, ay Señor, perdón, y Moisés, perdónanos, que no sé qué. Y ahí tienes a Moisés orando, lo que te decía, la autoridad es para orar por ellos, no para pisotearlos. Moisés no les aplicó la de, sí, pues tómala, eso te pasa por subírteme a las barbas. No, pero los que se les subieron a las barbas, soberbia seguida de caída. Amasías, acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Esta está fuerte. Perdón, es 25. Lo tengo mal aquí en mi texto. Segunda de Crónicas 25. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Segunda de Crónicas 25, 14. Por favor, háganme saber cuando lleguen ahí. ¿Ya estamos? Súper. Dice, volviendo luego a Amasías, de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, fíjate esto, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo, luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Agarremos la onda que un profeta venía y hablaba lo que Dios decía. O sea, fue el equivalente al que le contestara así a Dios. Dios los libra de la batalla. Agarra idolitos de las naciones que conquistó, diosesitos, para inclinarse también a ellos. El profeta le manda a decir de parte de Dios, oye, ¿por qué te estás inclinando a cosas que no pudieron defender al pueblo que acabas de atacar? Y él, ¿tú qué? ¿Sabes qué? Basta, cállate de esto. ¿O qué? ¿Quieres que te mate? Se pone bien altanerito. Se pone altanero con el profeta, que era la voz de Dios.
Acto seguido, bye. ¿Por qué? ¿Quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, luego que terminó de hablar, cuando terminó de hablar, el profeta dijo: luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo, el consejo que le acababa de dar. ¿Te das cuenta de la consecuencia inmediata? Es instantáneo. Amán, te platico. Amán, lo encuentras en el libro de Esther, viene de la descendencia de los de Amalek, de los amalecitas, que había que destruir. Y si se acuerdan de la historia, Dios manda a que Saúl destruya a todo el pueblo de Amalek, a todos los amalecitas. No los destruyó a todos. Él es descendiente de ellos, de los amalecitas, Amán. Y por eso quería destruir a todo el pueblo judío. Se enojó porque alguien no se inclinó ante él. Cuando no se inclinaron ante él, decidió acabar con el pueblo judío y quería colgar al judío en cuestión que no se quiso inclinar ante él. ¿Sabes qué le pasó? Ahí nada más. Terminó él colgado en la horca que preparó para el judío que no se quiso arrodillar ante él. ¿Por qué? Por farol, por soberbio. Ok. Siguiente, Nabucodonosor. Este está en Daniel, capítulo 4, versículo 29. Si puedes, acompáñame, porque aquí la respuesta también se ve como es inmediata y fuerte. Daniel, capítulo 4, versículo 29 en adelante. Esto mismo que dijo Nabucodonosor, a veces caemos en decirlo, y si no con palabras, con nuestra mente, con nuestras acciones. Hay que tener mucho cuidado acá. Daniel capítulo 4, versículo 29, los espero. ¿Ya estamos ahí? Amén. Fíjense. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Hermanos, a veces nos vemos en este pensamiento cuando queremos revirarle a nuestras mujeres. Cuando pues es que yo me mato en la casa y yo que lavo los trastes y como hombre te dan ganas de, bueno, ¿no pago yo la renta? Con el sudor de mi frente, con el esfuerzo, no compré yo estas cosas, no. Y se nos viene esta cosita a la cabeza de decir, pues yo soy el que se está rifando, ¿no? Aguas aquí. Que yo edifiqué casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Fíjate esto. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y él lo da a quien él quiere. Hay nada más. ¿Te quieres pasar de favorito? Como bestia, inmediatamente. Por último, Herodes. Este está en Hechos. Te lo leo rápido. Está en Hechos capítulo... ahorita te digo. Estoy en otro, con razón. Está en Hechos capítulo 12. Si pueden, acompáñenme. Sí vale la pena que lo leamos juntos. Antes de Romanos, Hechos. Hechos capítulo 12. Para que vayamos conociendo nuestras Biblias. Capítulo 12 y versículo 24. Perdón, desde el 20. Hechos capítulo 12, 20. ¿Ya están?
Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hay un comentario que dice que vivió un par de días en agonía. O sea, lo empezaron a comer los gusanos inmediatamente, pero no se murió inmediatamente. Hay nada más. Cuando dice que se vistió de ropas reales, se piensa que se había vestido de plata completo. Imagínate. Se disfraza de plata, llega y voz de Dios y no de hombres y todo, y no le da la gloria a Dios. Acto seguido, ¡pum!, comido por gusanos. ¿Por qué? Porque la soberbia es ofensiva para Dios, porque es darte la gloria a ti, es tener orgullo tú, es ser altivo tú, y tenemos que tener mucho cuidado porque como hombres nos pasa mucho esto, Tú podrás decir, oye, pero yo soy al contrario, ¿no? Tengo una autoestima bien bajita, o sea, dudo mucho de las cosas que hago. ¿Qué crees? Que gente que tiene baja autoestima es más fácil que caiga en soberbia. ¿Cómo crees? Sí, porque en el momento que logran algo, le quieren restregar al mundo que estaban mal todos. Y caen bien fácil en ser soberbios. Gente con baja autoestima pasa de baja autoestima a soberbia bien rápido. Y es lo que decimos, te trepan un ladrillo y te mareas. Porque te dieron un puesto de autoridad y lo usas para pisotear a todos los demás, para que ahora sí vean lo que se sienten. Eso no tiene que ser así, hermanos. Entonces, honor o deshonra. Honor es lo que se espera de ti como hijo de Dios. La deshonra va a venir de entrada si tienes una actitud de soberbia. La soberbia es altivez y orgullo y tiene consecuencias inmediatas, que es la deshonra, que damos que es vergüenza, que es afrenta. La otra opción es humildad. Esta viene cuando tenemos sabiduría y por eso estamos estudiando el libro de Proverbios, para tener sabiduría y actuar con humildad. Y los que son humildes ponen a Dios primero. El que busque su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Todos los anteriores que vimos son ejemplos de deshonra que pisa los talones de la soberbia. Incluso en la vida común el hombre intentará elevarse por encima de su propio nivel, pero entonces viene la deshonra. Te decía, ojo con esto, porque también pasa tristemente entre cristianos. Nuestro Dios avergüenza al hombre que se niega a estar bajo el terreno que Él ha colocado. Todo el que se enaltece, dice la palabra, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te leo Lucas 14 y te voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Qué aprendemos de esto? Hermanos, tenemos que actuar con humildad, y entre más autoridad, más humildad debemos de tener. ¿Por qué? Porque si Dios te dio una posición de autoridad, solito conviene que te eches el clavadazo de humildad, y entonces Dios te va a enaltecer más. Y si de ahí te vuelves a humillar, te va a enaltecer más. Y si de ahí te vuelves a humillar, te va a enaltecer más. Por eso nadie le gana a Jesús, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la más indigna. Por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre, y en su nombre se dobla toda rodilla, porque él solito se humilló y entonces Dios lo enalteció. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos a procurar ver mínimo un versículo más de nuestro pasaje base.
Regresamos por favor a Proverbios capítulo 11. Yo les recomiendo que cada que estemos estudiando pongan un separador en el pasaje base para que no nos perdamos muchísimo ahí. ¿Ok? Proverbios capítulo 11 y vamos a continuar. Entonces, ya vimos que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Es esplendoroso saber que hay sabiduría y que resplandece en los hijos de Dios. Así resplandecía la sabiduría de Jesús, que se sentaba entre los doctores de la ley y les enseñaba y aprendía también. Bueno, más bien les enseñaba porque era Jesús. Ahora, dichosa es la humildad de espíritu que llega a la revelación de Dios, dice Colosenses 2:18. Pero vamos a continuar con el versículo 3 de nuestro pasaje. Quedamos que el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Versículo 1. Versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Versículo 3. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Voy a seguir leyendo hasta el 5. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Voy a leer también el 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Si te fijas, todos estos pasajes tienen que ver. Empezamos con el 3, dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Habla de dos características del hombre. Una es la integridad y la otra la perversidad. La integridad es la característica de alguien maduro y realizado que da seguridad al recto. Por otra parte, la perversidad va a destruir al que es un traicionero. Así los hombres se proyectan o se destruyen basados en su propio carácter, ya sea que sean íntegros o que sean perversos. Hay un carácter que da seguridad y hay otro que no tiene futuro. Cuando la Biblia nos habla de integridad, esta palabra significa inocencia. Inocencia. Entonces, ¿quién es alguien íntegro? Es alguien inocente, es alguien que no está sumergido en pecado. Ahora, tú y yo somos pecadores, ¿cómo entonces puedo ser inocente? Puedo ser inocente por la sangre de Jesús en la cruz, puedo ser inocente cuando me arrepiento de mi pecado y puedo ser inocente cuando me dejo enderezar por Dios. Por eso la integridad de los rectos los encamina, es decir, los mete en el camino correcto. Pero a los pecadores su perversidad los va a destruir. Los va a destruir por completo. Ya lo habíamos visto. ¿Te acuerdas cuando vimos los pasajes de Salmos 37? De no te impacientes a causa del malo que prospera en su camino, porque como la hierba será cortado, vas a voltear a ver su lugar y no va a estar ahí. Así la perversidad los va a tumbar al final del día. Entonces el punto número 3 del día de hoy, o el comparativo número 3 del día de hoy, es integridad o pecado. La integridad, quedamos que es inocencia. Y el pecado tiene varias características. Uno es que si te arrepientes, Dios te perdona. ¿Qué dice la palabra de Dios? Venid luego y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como el rojo carmesí, vendrán a ser cual blanca lana, como la nieve. Entonces pequé, fallé durísimo. ¿Qué hago? Arrepiéntete. ¿A poco puedo ser de estos rectos? ¿Todavía puedo ser de estos justos? ¿Puedo ser de estos inocentes? La respuesta es sí, si te arrepientes de corazón. Si no, y no hay un arrepentimiento, necesariamente, y te lo tengo que decir con todas sus letras, vas a caer, porque el pecado te va a atrapar y vas a terminar en la ira de Dios. Vas a caer, el pecado te atrapa y terminas en la ira de Dios. Vamos a estudiar eso con los siguientes pasajes. El versículo número 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Todos eventualmente nos vamos a enfrentar a las consecuencias de nuestro pecado. Y ahí no importa si llegas millonario, si llegas con todos tus logros. Por eso dice, ¿de qué aprovecha? Si ganas todo el mundo pero pierdes tu alma. Porque al final del día todos vamos a rendir cuentas. Y quien no se haya arrepentido, quien no se haya vuelto a los pies de Jesús,
se va a enfrentar a la ira de Dios. Esta palabra ira del hebreo hebrá es un figurativo para la furia divina que trae la calamidad. Las riquezas aquí no te sirven de nada. Mientras tanto, la justicia o rectitud libra a la persona de la muerte prematura. Las riquezas, al decirte que no sirven de nada, tenemos un ejemplo bien drástico de esto, que me gustaría que lo viéramos juntos. Si puedes, por favor, acompáñame a Lucas, capítulo 16, versículo 19. Mateo, Marcos, Lucas, Nuevo Testamento. Lucas 16, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Dice, había un hombre, y justo hace la mención, era un hombre rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Pregunta: ¿ser rico significa que necesariamente te vas a enfrentar a la ira de Dios? No. ¿En qué la puedes llegar a tener más difícil? Precisamente en la soberbia, en el orgullo y en no arrepentirte. Porque si no te das cuenta que las cosas que tienes Dios te proveyó de ellas, si no nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos de todo corazón al Señor, si no nos damos cuenta de que no somos nada separados de Dios, entonces es cuando aplica que más difícil es que entre un rico al reino de los cielos que pasar un camello por el hoyito de una aguja. ¿Por qué? Por la soberbia, por la altivez, por considerarnos a nosotros mismos antes que a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de vivir en integridad y en inocencia, de vivir arrepentidos y no de hacer del pecado nuestro refugio. No de hacer de riquezas o cosas adicionales nuestro refugio, porque de nada va a servir. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia, es así, librará de la muerte. El versículo 5 de nuestro pasaje base dice: la justicia del perfecto enderezará su camino. Otra vez, la justicia es la que endereza el camino. Mas el impío, lo mismo, por su impiedad caerá. En el versículo 5, la justicia o rectitud del maduro o perfecto hace derecho su camino, su vida. Por otra parte, la repetición de la raíz de impiedad o maldad muestra cómo el mismo carácter malo perjudica al impío. El impío, por su misma impiedad, va a caer, por su perversidad va a caer. Y el versículo 6, y con este terminamos el día de hoy, dice: la justicia de los rectos, otra vez la justicia, los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Aquí muestra cómo la justicia protege contra las consecuencias distintas de la maldad. En el sentido opuesto, la codicia, que significa el deseo en un sentido feo, atrapa a los traicioneros que la poseen. Por lo tanto, otra vez el carácter del hombre traza su destino. Ya sea que eres bueno, ya sea que eres justo, ya sea que eres recto, ya sea que eres inocente o eres pecador, eres impío o eres perverso. Todas estas tienen una consecuencia fuerte. Hermanos, ¿qué estamos diciendo el día de hoy? En resumen, tú y yo, si pretendemos o decimos ser hombres de Dios, tenemos que ser honrados.
Tenemos que ir por un camino recto, derecho. No dejar que el mundo opine y tuerza nuestro camino. No minimizar las cosas que no están bien, por pequeñas que sean. Entre más conoces a Dios, hermano, te vas haciendo experto, detallista en qué está mal. Al principio empiezas con lo más evidente, lo más obvio. Oye, estoy sumergido en un pecado horrible, horrible. Ok, empiezas con ese. Oye, es que voy saliendo del alcoholismo y me tumbó años, me tumbó mi familia. Empiezas con ese. Voy saliendo de pornografía, empiezas con ese. Voy saliendo de asesinatos, empiezas con ese. Empiezas con el pecado. De ahí, una vez que ya saliste de ese que te tenía agobiado, te empiezas a ser especialista. ¿Sabes qué? Esto también está mal. Lo veíamos hace unas clases. El albur también está mal, es hablar de manera incorrecta. Oye, el mirar las cosas de manera fea, con ojo malo, también está mal. El caer en tranzas está mal. Entonces vamos empezando a caminar derecho para no ir en deshonra. Otra manera de evitar la deshonra es no ser soberbios, ni altivos, ni orgullosos, sino ser humildes. Entonces necesito honor, necesito humildad para recibir en las cosas que estoy mal y dejarme instruir por la santa palabra de Dios. Y finalmente necesito integridad para vivir en inocencia. Puedes hacerlo así o puedes tener deshonra, soberbia y pecado. Ahora sí que cada quien escoge. Pero yo le voy a este lado. Honor, ser humilde y ser íntegro para no ser atrapado por el pecado, para no tener consecuencias y no enfrentarme a la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué te parece si oramos el día de hoy para cerrar en humildad, reconociendo las cosas que nos han fallado? Señor y Dios, no nos queda más que reconocer que a veces sí hemos sido soberbios, que a veces nos ha fallado esta área, que a veces hemos sido altivos, orgullosos, no queriendo reconocer aquello en lo que claramente nos equivocamos. Pero Señor, hoy con humildad te queremos pedir perdón. Perdona nuestro pecado. Endereza nuestro camino, Señor, por favor. Llévanos a tus pies. Queremos un camino recto, un camino limpio, un camino honorable, que sea agradable a ti. No queremos la deshonra, que tú abominas, lo perverso, lo impío, lo torcido. Señor, todas estas cosas somos cuando nos alejamos de ti. Pero queremos ser hijos tuyos que te reflejen. Perdona nuestra altivez, perdona nuestro orgullo. Perdona si usamos de la autoridad que teníamos o que tenemos para hacer las cosas mal, para ponernos sobre los demás, para ser altivos, arrogantes, ásperos. Señor, hoy entendemos que nuestra obligación como autoridad es proteger a los demás, actuar en humildad, actuar honorablemente, rectamente, dando lo justo. Señor, nos ha fallado a veces, nos ha fallado. Pero hoy todos los que estamos aquí te pedimos perdón. Perdona nuestro pecado. Queremos enderezar hoy nuestro camino, seguirte a ti y solo a ti. Perdónanos. Corrígenos. Muéstranos nuestra maldad. Muéstranos en qué estamos mal. Sabemos en qué la mayoría de veces, pero si no, muéstranos. Y Señor, hemos de corregir. En humildad hemos de enderezar nuestro camino. No queremos enfrentarnos al castigo, a la ira. No queremos ser desagradables a ti, abominantes a ti. Más bien queremos ser agradables, apreciables, hijos tuyos. Señor, gracias por tu palabra que nos confronta, que nos anima, que nos alienta, también nos corrige.
también nos instruye, también nos dice: hey, no es para allá, corrige el camino, corrige el rumbo, bájale 2 rayitas a la altivez, bájale a la actitud soberbia. Eso no es de hombres de Dios, eso no es de hijos de Dios. Seamos humildes todos los que estamos aquí, en humildad, para dar a notar que estamos aprendiendo sabiduría. Te amamos, Señor Jesús, y yo te doy gracias por la vida de cada hombre que se encuentra en este lugar, también de cada mujer, de cada hombre que nos escucha en las redes sociales, también de cada mujer. Bendícelos, guárdalos, Señor. Permítenos conocerte más y tener la humildad de enderezar nuestro camino. Gracias, Señor, porque prestaron atención a este tema. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, y nos despedimos de los que nos visitan a través de las redes sociales. Cuando quieran son bienvenidos. Estamos aquí en Tlalnepantla, estamos en Cumbres de Acutzingo, número 35, aquí en el Estado de México. Son más que bienvenidos. Que Dios los bendiga, y gracias a los que están aquí también por haber escuchado de la palabra.